después de Nevada llega a Arizona, ¿no? La reserva de los navajos. Sí. Esa reserva de los navajos, ¿no? Me hablabas un poco antes como los esquimales, ¿no? Los inuit ahí abandonados, desplazados de su territorio natural, ¿no? Es un problema muy grande que hay en las reservas, ¿no? Cuéntanos... Bueno, el concepto de reservas es un problema, en mi opinión. El propio concepto de reservas, lo que es un aislamiento, ¿no? Total. A una comunidad indígena que vive apartada del resto de la sociedad, de alguna manera. No, es libre de salir, pero se estructura para que estén ahí, estén localizables. Y bueno, eso da mucha pena. Nosotros vivimos un contacto con el mundo navajo, pero son muy celosos. Es de las culturas indígenas más celosas de su tradición. Y de hecho, supimos que iba a haber una ceremonia aquella noche y era absolutamente imposible poder acceder. Ya no te digo con cámaras, pero aunque fuera sin cámaras, nosotros no teníamos el permiso para ir, ¿no? Entonces, yo, por supuesto, lo respeto. Es más, me alegra ver que son celosos de su cultura. Pero claro, hay una diferencia abismal cuando tú traspasas la frontera, ¿no? Que separa a Estados Unidos y México, y te das cuenta de lo que hablábamos el mestizaje, ¿no? Claro, de la importancia con la que se abordó la conquista de anglosajona o hispana, ¿no? La diferencia. Eso lo ves hoy, y lo ves nada más llegar. Nada más cruzar. La atmósfera es... Completamente diferente. Totalmente. Primero el mestizaje, ¿no? Luego, bueno, pues ellos han integrado primero el lenguaje, la cultura, incluso la frecuencia, ¿no? La forma intelectual de ver un poco el mundo la compartimos con los mexicanos, ¿no? Lo cual es un país que a mí me apasiona precisamente por eso, ¿no? Porque hay algo familiar en el mexicano y a la vez hay algo diferente, visceral, muy ancestral que ellos tienen, ¿no? Y que te aportan. Y no hay más que escuchar el sonido de las rancheras, ¿no? Para entender cuál es el carácter mexicano tan visceral, desgarrador, ¿no? Siempre llevado todo al extremo, en el amor, en el desamor, en la muerte, ¿no? En los credos, en todo. Y esa intensidad con la que vive el mexicano, yo me identifico con ella. Yo me subo a ese tren, ¿no? Quizá la parte anglosajona es más formal, pero también mucho más fría, y sobre todo la diferencia que tú dices entre la conquista española, portuguesa y la conquista anglosajona, ¿no? La conquista anglosajona directamente en muchas zonas fue un genocidio, un absoluto genocidio. Sí. Y los navajos, por ejemplo, fueron diezmados y ahora están desplazados en esas reservas donde viven muy pocos de los que antes eran. Y además viven alcoholizados, en chabolas, muy, muy, muy mal. Esa es la diferencia, yo creo. Por supuesto que se hicieron cosas mal en la conquista portuguesa y española, por supuesto que se arrebataron culturas, estoy completamente de acuerdo, pero no tiene nada que ver, ni muchísimo menos, con la... Mira, claro, yo creo que la clave está en la forma en la que tenemos de mirar atrás, ¿no? Y con frecuencia, en mi opinión, cometemos el error de juzgar todo con los valores de hoy, las acciones del pasado, ¿no? Y es inequívoco que toda conquista tuvo una parte violenta, ¿no? Y todos rechazamos la violencia, pero el mundo se regía por esos parámetros entonces. Y la única manera de hacer un juicio justo es comparando con los contemporáneos la forma de actuar de los que vivieron, de los que compartieron esa época, y que hubo grandísimas diferencias entonces. Incluso llegaron antes los españoles que los ingleses o los irlandeses o los belgas a África o Leopoldo II, la barbarie que hizo en el Congo, por ejemplo. O los ingleses con los aborígenes australianos. Yo creo que es un ejercicio muy saludable para conocer la historia, viajar intentando conocer las diferentes culturas y las diferentes colonias y excolonias y demás, ¿no? Que, por cierto, en la corona española no había colonias, había virreinatos, y esa diferencia
no es solamente a título Nobiliario, claro, aristócrata. es una diferencia pragmática donde todos eran súbditos de la misma corona y por lo tanto se equiparaban los derechos y los deberes de todos, ¿no? Que se hiciera de forma muy impositiva, que se intentara evangelizar, que tuviera que haber batallas innecesarias, que hubo castigos muy crueles Por y de supuesto, Estado. eso por supuesto. Desde luego que sí. Pero bueno, al final comparemos. Hay matices. Siempre hablamos en general, ¿no? Y hay Claro. matices.